Queremos darle la bienvenida a todas aquellas personas que están buscando la verdad y llegan a este momento para escuchar lo que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Queríamos compartir una porción de la palabra de Dios, una porción que habla acerca de la hermosa esperanza que todo creyente tiene y que queremos compartirla con todos aquellos que no hayan tenido un encuentro personal con Jesucristo. Esta parábola que el Señor contó, esta enseñanza, esta figura que el Señor contó, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, y habla acerca de obreros que iban a la mies, es decir, trabajadores que en aquel momento, en aquel lugar, era muy común encontrar aquellos que recogían la vid en los grandes viñedos para poder transportarla, para poder preservarla, y era el trabajo que se realizaba en aquellos días. Leemos allí y dice: porque el reino de los cielos es semejante. Aquí está hablando el Señor Jesucristo acerca de una enseñanza que van a comprender todos, pero que tiene una aplicación celestial. Porque el reino de los cielos era lo que venía a avisar el Señor, y la gente quería saber del cielo, conocer del cielo, porque la gran pregunta del ser humano es cómo entrar al cielo, cómo yo puedo ir al cielo. Hay algunos que preguntan: ¿cómo puedo yo llegar al reino de los cielos? Y entonces el Señor va a enseñar que, así como Él, esta enseñanza tan simple y tan entendible se puede aplicar al reino de los cielos. Dice así la Biblia, la palabra de Dios: el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Es decir, está claro, era una figura muy común, era una figura normal, que un hombre que tenía posesiones salga a buscar obreros. Antes no había sindicatos, antes no había empleados mensuales, solamente la persona era integrada al trabajo por día. El Señor buscaba a ese hombre y lo introducía a su trabajo, y ese jornal era pagado, y esa persona terminaba su trabajo. Y dice la Biblia: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez, versículo 5, cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, ya casi terminaba el día, la hora undécima eran las 5 de la tarde, porque para el judío un día era desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y en la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo también: a vosotros id a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo al mayordomo: llamad a los obreros y pagadle el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo una hora,
y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero al que quiero dar a este postrero como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así termina esta parábola con este proverbio conocido: así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Esta es una enseñanza hermosa que tiene la palabra, porque habla acerca de la importancia de entrar en la viña del Señor, la importancia de entrar en la casa de Dios, la importancia de entrar a la presencia de Dios. Y esa importancia no tiene tiempo, no depende del tiempo. Lo importante es que uno entre, lo importante es que uno llegue, lo importante es que uno atraviese la puerta, el umbral de esa viña y pueda estar dentro de la casa de Dios. En primer lugar, yo quisiera hablar de la parábola en sí, de lo que quiso el Señor enseñar para que podamos interpretar el contexto de lo que Dios está enseñando aquí. En primer lugar, habla de un señor. La palabra es oikodespotes, que significa el hombre que tenía grandes posesiones. En aquel momento no era difícil encontrar personas que tuviesen grandes posesiones. Y esas grandes posesiones necesitaban muchos siervos a veces. Por eso era un hombre que tenía tremendos cantidad de viñedos. Los viñedos eran una planta que justamente para una época del año tenía mucho fruto, y justamente después de esa época del año venían las lluvias torrenciales y era necesario aparentemente recoger rápidamente los frutos, porque si no la lluvia estropearía todo aquel fruto que se había conseguido. Entonces, como no había ningún aviso clasificado en ese momento, el hombre tenía que ir a una plaza pública, y en la plaza pública se reunían todas las personas, todos los obreros, todos los siervos que quisieran conseguir trabajo. Como ya les dije, el trabajo era por día. De manera que si un obrero no tenía trabajo ese día no habría que comer, ese día no había con qué vestirse, ese día no habría dinero. Por eso la gente que era contratada era una gente que se sentía dichosa de haber conseguido trabajo para el día. Era una gente que se sentía contento por haber sido contratado en la plaza pública. La alegría y la sorpresa fue tan grande para estos hombres cuando viene este señor, este dueño, y los contrata por un denario. Un denario era un precio alto para un trabajo de un día. Si bien es cierto que a un obrero se le pagaba un denario, siempre había obreros que eran calificados. Por ejemplo, un soldado romano recibía un denario. Ahora, una persona que iba a recoger uvas, no se le pagaba un denario generalmente. Generalmente se le daba algo de comida y era suficiente ya como para que tuviese una persona que solamente estaba capacitada para recoger uvas. Entonces los obreros, lo primero que se encuentran con esta gran alegría, con esta gran satisfacción, se admiran. ¿Por qué? Porque justamente ha habido un señor que llega a la primera hora del día y les dice: ustedes están contratados, a ustedes se les va a pagar una muy buena suma, entonces vayan a la viña. Pero lo extraño de esta parábola o de este relato es que el Señor no se conforma saliendo a una sola hora, sino que comienza en diferentes horas del día a salir y a buscar obreros.
Usted imagínense que los obreros que estaban en la plaza pública, los primeros que llamaban, eran los más fuertes, eran los más jóvenes, eran los que tenían mejor situación física, y generalmente quedaban los más débiles, tal vez los enfermos, tal vez los ancianos, tal vez los niños, los más débiles. Pero sin embargo esta parábola habla de que el Señor salió a diferentes horas a buscar diferentes obreros. Y lo más importante de esta parábola es cuando ya estaba terminando el día, cuando ya caía el día, porque el día hebreo duraba esas 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y ya terminaba el día, y en la última hora este señor sale a buscar obreros para su mies. Ahora, ¿qué es lo que significaba esto? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor Jesucristo con esto? El Señor Jesucristo quiere decir que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiere decir que el Señor salió a la hora, no importa la hora que te encuentres con el Señor, no importa la hora que se encuentre el ser humano con el Señor. Puede ser la niñez, puede ser la adolescencia, puede ser la juventud, puede ser la última hora de la vida, pero lo importante es que usted se encuentre con Jesús. Lo importante es que el ser humano pueda entrar a la viña, puede entrar a la casa de Dios, puede entrar a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay gran descanso, delicias a su diestra, porque en la presencia de Dios hay salvación para siempre. La gran diferencia que el hombre tiene es una vida con Dios y una vida sin Dios. Acá la parábola está diciendo, mire, Dios está buscando a las personas a diferentes horas, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, pero lo importante es que usted tenga un encuentro personal con Dios. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado al Hijo de su amor, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Es decir, que creemos en este Señor que vino, creemos en este Señor que ha buscado, creemos en este Señor que ha salvado, y creemos en este Señor que nos invita a decir, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchos lugares hay. Voy a preparar lugar para ustedes porque quiero que donde esté yo, ustedes también estén. Entonces el Señor sale, es el Señor de la mies, es el Señor de la casa, es el Señor de la salvación, que sale a diferentes horas para buscar a las personas en diferentes momentos de su vida. En primer lugar, habla acerca de la parábola. Pero en segundo lugar, yo quiero hablar del proverbio. Hay un proverbio acá. Y ese proverbio dice, así los primeros serán postreros, los postreros serán primeros. Ese es el proverbio que se repite. Es decir, los primeros van a ser postreros, los postreros van a ser primeros. Hay un cambio de orden allí, porque no importa el orden, sino lo que importa es que la persona entre en la viña. Lo importante es que la persona y el ser humano pueda entrar a la salvación que Dios tiene. Mucha gente cree que está cerca de Dios porque tiene un conocimiento intelectual de Dios. Mucha gente cree que es religiosa, que es buena porque tiene una conducta buena. Pero acá está diciendo que no importa eso, sino que lo importante es que esa persona, sea primero, sea último, sea la primera hora o la última hora, pueda entrar a la casa, a la salvación que solamente Dios da. Los obreros de las 5 de la tarde, ¿ustedes piensan que puede haber tenido fuerzas? Los obreros de las 5 de la tarde eran los menospreciados, los que habían quedado, aquello que era lo último. Y sin embargo los últimos tuvieron la oportunidad de entrar. Y por eso yo le voy a invitar que usted tenga un encuentro con Cristo. No quede fuera de la casa de Dios, no quede fuera de la viña,
sino que usted pueda entrar en la viña del Señor. Porque una cosa es simular y otra cosa es disimular. Uno puede simular que ha entrado, simular que está bien, simular que tiene todo, pero Dios conoce los corazones. Otra cosa es disimular, tratar de decir, bueno, no pasa nada, de este tema no hablo, pero Dios llega a lo más íntimo del alma para que todos nosotros podamos tener integridad y poder entrar, no importa la hora, no importa la condición, pero que usted tenga un encuentro con Dios en esta hora. Fíjese que hay ejemplos bíblicos muy contundentes de personas que creyeron haber entrado. Por ejemplo, el caso de Judas Iscariote, un hombre que fue elegido como discípulo de Jesús, un hombre que vio los milagros de Jesús, que escuchó sus palabras bienaventuradas, que escuchó la voz del cielo, que escuchó que vio los milagros de Jesús, que escuchó las palabras de Jesús, pero que cuando llegó a la puerta de la viña no quiso entrar, se volvió hacia atrás. Nunca entró, porque fue un hombre que escuchó, que vio, que fue conmovido, pero que cuando debió entrar no quiso entrar. Pero hay otro hombre en la Biblia, aquel ladrón de la cruz del Calvario que estaba al lado de Jesús. Sin embargo, él fue conmovido por la sangre de Jesús y dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo, comprendiendo el dolor, la angustia que provoca el pecado, en la última hora, ya cuando parecía que este hombre ajusticiado moría, el Señor le dice: de cierto te digo, hoy, la maravilla de la actualidad del Evangelio, estarás conmigo, la maravilla de la compañía del Evangelio, en el paraíso, en el lugar de reposo, en la casa del Padre, en la viña del Señor. Por eso en esta hora yo le voy a invitar, tal vez sea su última hora, sea la última oportunidad que usted en esta hora pueda entrar a la misma presencia de Dios y pedirle perdón por todos sus pecados. Dice la Biblia que todos nosotros nos hemos descarriado. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos nos hemos descarriado. Pero Jehová cargó en él, en ese Mesías prometido, el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que en esta hora usted, tal vez que está perdido, tal vez que está en la plaza esperando salir de la profunda depresión que está viviendo, pueda venir y tener un encuentro personal con Jesucristo. En primer lugar hemos hablado de la parábola. En segundo lugar hemos hablado del proverbio, que significa: no importa la hora, no importa los postreros o los primeros, lo que importa es que entre en la mies. En tercer lugar, yo quisiera hablar de cuál es el punto central de esta parábola. ¿Cuál es la enseñanza central de esta parábola? Las matemáticas no daban, los razonamientos humanos no daban, porque decían: nosotros hemos estado en el calor, nosotros hemos estado en el esfuerzo, ¿por qué todos pueden entrar ahora? Pero el punto central de esta parábola es la gracia bendita de Dios. La gracia que no merecíamos. Es el regalo de Dios que no merece el hombre. Por eso dice la Biblia: por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios.
Por gracia soy salvo para que nadie se gloríe. Es decir, es el regalo precioso que Dios nos da cuando un día el bendito Salvador vino del mundo y los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y ese Salvador comenzó a caminar porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es la gracia de Dios, el regalo que Dios nos ha dado. El regalo que Dios nos ha dado es la persona de Cristo que fue a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario preguntamos, ¿quién nos puede condenar si Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo está sentado a la diestra en la majestad de las alturas para interceder por nosotros? Por eso el punto central de esta parábola, el punto central de este mensaje es el regalo que Dios puede dar. Y el regalo que Dios puede dar es el que remueve todos nuestros pecados, es el que renueva todo nuestro corazón, es el que reconstruye todas nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Toda nuestra carga, toda nuestra maldad, toda nuestra aflicción, nuestra soledad. Nadie nos quería, nadie nos aceptaba, estábamos rechazados, postergados a un lado. Éramos los obreros de las 5 de la tarde, éramos los obreros que ya no tenían ninguna oportunidad y sin embargo un día conocimos que el Salvador bendito nos encontró para decirnos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿No quisiera esta noche o en esta hora poder venir al Señor y poder abrazar su salvación y poder abrazar su perdón? Y decirle, Señor, te acepto, quiero entrar a la paz, quiero entrar a tu reposo, quiero entrar en tu presencia, quiero saber que Jesucristo es el Salvador del mundo. Por eso, cuando uno viene a Cristo, acepta el perdón de sus pecados. Pero en cuarto lugar, no solamente aquella parábola, aquel proverbio, aquel punto central que es la gracia, sino que cuál es el propósito que tenía esta parábola. Fíjese que los hombres llegaron contentos. Fíjese que los hombres llegaron felices porque iban a recibir un denario que tal vez es un pago excesivo al trabajo que iban a hacer. Y sin embargo, llega un momento cuando se comparan. Y cuando uno está en la mies, cuando uno está en la casa de Dios, con otros siervos, lo triste es poder compararse. Porque acá dice que cuando se compararon, al venir los primeros, pensaron que iban a recibir más. Pero cuando no recibieron más, empezaron a murmurar contra el dueño de la viña. Es decir, el propósito que tiene esta parábola es saber que Dios nos perdonó a todos y que no nos tenemos que enojar contra nuestros hermanos. Murmuraban, tuvieron envidia, tuvieron orgullo, querían hacer justicia propia, les quitó el gozo, les sacó la alegría poderse comparar con otras personas y poder tener orgullo de que ellos merecían más, ellos estaban necesitando más. Muchas veces somos atacados por nuestro propio egoísmo, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra falta de fe. Muchas veces somos atacados por nuestra envidia de aquellos que han entrado a la viña. ¿Cómo Dios puede perdonar a esta persona? Y es lo que pasó con estos obreros. Ellos vinieron contentos, ellos estaban felices, ellos habían tenido un día de mucha productividad, porque un denario era un precio alto que se iba a pagar. Y sin embargo ellos, cuando llegó el momento
de entrar en la viña, de trabajar en la viña, de estar mirando a otros que están en la viña, se entristecieron, porque comenzaron a compararse, comenzaron a que el orgullo los domine, comenzaron a murmurar, comenzaron a tener envidia. ¿Y cuántas veces en el pueblo de Dios hay envidia, hay orgullos que nos quitan la alegría? ¿Sabe que nada debe quitar la alegría de ser salvos? Nada debe quitar el poder de ser hechos hijos de Dios. Nada debe quitar la alegría de compararnos con otros obreros que hay en la mies. Tal vez haya obreros que son más capaces. Tal vez haya ministerios que son más exitosos. Y entonces entra la envidia, entra la murmuración, entra la comparación y nos quita la alegría de haber entrado a la mies del Señor. Por eso el propósito de esta parábola es hablar acerca del gozo que debe tener la mies, la casa, el lugar donde está Dios y donde habitan todos los siervos del Señor. En esta hora, para terminar, yo quisiera invitarle a usted que venga a Jesucristo. Que usted pueda sentir en esta hora qué tremendo que es la soledad, qué tremendo que es el rechazo, no sentirse amado, qué tremendo es sentirse que está rechazado y que está postergado, que nuestros pecados nos han alejado de la presencia de Dios, pero que usted sepa que Cristo vino al mundo. Él es el único Salvador. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que vino a buscar y a salvar. Entonces en esta hora poder tener un encuentro con Dios y que en ese encuentro usted pueda recibir el perdón, la gracia, la misericordia. Es aquel milagro que se provoca en el corazón, el perdón completo de los pecados. Y usted pueda recibir ese regalo, la gracia de Dios, un regalo completo, esa figura del denario, que no tiene un valor material, sino que supera un valor espiritual y un valor celestial, la salvación eterna del alma. Y que usted en esta hora pueda decirle: Señor, te recibo, acepto tu perdón, confieso mi pecado, te recibo por fe, creo que el Señor Jesucristo murió por mis pecados y abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Salvador personal. En esta hora yo le voy a invitar que usted reciba a Jesucristo. Usted me va a preguntar: ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo decir yo acepto la salvación? Quiero entrar en la casa, en la viña, en la presencia. Quiero aceptar esa salvación tan grande del Salvador. Y entonces yo le voy a decir que con una simple oración, uno puede pedir el perdón, la salvación eterna del alma y la presencia del Espíritu Santo de Dios para que viva, para que selle, para que regenere completamente nuestras vidas. En el lugar donde usted está, en el momento que usted está, en la hora que tal vez este mensaje le ha llegado, cierre los ojos en ese mismo lugar y pueda decirle: Señor Jesús, te confieso mi pecado. Pueda decirle: Señor Jesús, creo que la sangre de Cristo me limpia. Creo que la sangre de Cristo me limpia. Es la gracia de Dios, el regalo que Dios me da. En esta hora, en este momento, tomo la decisión, abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Salvador personal.
Señor, sálvame en esta hora. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Que usted, no importa la hora que sea, no importa el momento que esté, lo importante es que usted en esta hora pueda entrar a la viña, pueda entrar a la casa, pueda entrar a la presencia del mismo Dios. Que el Señor nos bendiga.